I called the highway patrol. They told me that there was an accident on the highway and that 3 people were injured, but there was only one fatality, and it was her. Daniel Ryan Cormier nació el 20 de marzo de 1979 en Lafayette, Luisiana, Estados Unidos. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por varias tragedias que lo moldearon como persona y como atleta. A sus 7 años, su padre fue asesinado por su suegro en una disputa doméstica en el Día de Acción de Gracias de 1986. A los 11 años, Daniel tuvo una pelea callejera con uno de sus amigos, y un entrenador de lucha olímpica detuvo el conflicto y los invitó a participar en el deporte para desahogar su energía y permanecer fuera de problemas. Cormier resultó ser un talento extraordinario para la lucha y ganó 3 campeonatos estatales durante su adolescencia y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Lucha Grecorromana en las categorías de 15 y 16 años. Además, era uno de los mejores jugadores de fútbol americano de su escuela, y la Universidad de Luisiana le ofreció una beca para jugar como linebacker en su equipo. Pero Daniel rechazó la oferta para dedicarse a la lucha en la Universidad Estatal de Oklahoma. Durante sus estudios, su mejor amigo fue Daniel Lawson, del equipo universitario de básquetbol. Pero mientras Lawson y el equipo regresaba a Oklahoma después de un partido ante Colorado, one of 3 planes returning the Oklahoma State University basketball team and its staff has not returned after a game against Colorado tonight. There were 2 student athletes, Oklahoma State student athletes, Dan Lawson and Nate Fleming. Daniel tuvo que enfrentar otra tragedia en su vida, pero nuevamente salió adelante y en su último año universitario estuvo a punto de convertirse en campeón nacional universitario, cayendo en la final ante el futuro campeón olímpico, Kyle Sanderson. Después de la universidad, Daniel tuvo una brillante carrera como luchador. Ganó el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica 6 años seguidos, de 2003 a 2008, en la categoría de 96 kilogramos o 211 libras. En marzo de 2003, Daniel tuvo su primera hija, Kaden Cormier, con su exnovia Carolyn, a quien conoció durante su etapa universitaria. Pero solo 3 meses después del nacimiento de su hija, el peor momento de la vida de Cormier llegó. They told me that there was an accident on the highway and that 3 people were injured, but there was only one fatality, and it was her. Un tráiler impactó la parte trasera del coche en el que iba la pequeña Kaden. She died at the scene. I just remember her in the casket and just not understanding why stuff like that keeps happening. So why does stuff like this keep happening? Después de un mes de aislamiento y depresión, Cormier increíblemente se recuperó y volvió a competir. Finally, Coach Smith called me and he said, Daniel, you know, there's nothing I can do to make you feel better. He goes, but at the end of the day, the one thing that you can rely on, that you've always relied on, is this sport. Let it try and help you get through this and start trying to honor your daughter through your goals. Cormier fue seleccionado como parte del equipo olímpico de Estados Unidos para las Olimpiadas de Atenas 2004, donde Daniel se quedó a un paso de la gloria al perder en la semifinal y terminar en 4º lugar de la competencia. Daniel volvió a casa y se preparó durante 4 años más para intentar cumplir su sueño de ser campeón olímpico. Al llegar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Cormier era el tercer luchador mejor rankeado del torneo y parecía listo para conseguir una medalla olímpica. Pero el día antes de la competencia, su cuerpo empezó a fallarle. So my kidneys started to shut down. They were working at like 20%. Su riñón no aguantó la deshidratación del corte de peso y Daniel tuvo que abandonar la competencia, cerrando su último ciclo olímpico y terminando su carrera como luchador profesional de la manera más frustrante posible. Con el fallo de su riñón y este triste final a su carrera olímpica, nació una nueva carrera en MMA. Una carrera que llevaría a Daniel a la cumbre del éxito deportivo. Cormier se unió al entonces poco conocido gimnasio de AKA, American Kickboxing Academy,
donde comenzó a entrenar junto a veteranos del deporte como Caín Velázquez, John Fitch y Josh Koscheck. Cormier aprendió boxeo, kickboxing y jiu-jitsu, y después de 3 victorias profesionales, firmó un contrato con Strikeforce, una de las promotoras de MMA más grandes del momento, en la que Daniel competiría en la categoría de peso completo. Ese año Strikeforce organizó un torneo de peso completo con leyendas como Fedor Emelianenko, Alistair Overeem y Andrei Arlovski, entre otros. Pero Daniel no fue considerado para participar porque era relativamente nuevo en el deporte y fue designado como sustituto en la competencia. Una lesión provocó que uno de los participantes del torneo se retirara, y con solo 5 semanas de anticipación y menos de 2 años en el deporte, Daniel Cormier recibió el aviso de la compañía de que enfrentaría a Antonio Bigfoot Silva, de 1.93 metros de estatura, que venía de derrotar a la leyenda Fedor Emelianenko. It was short of my 2-year anniversary in MMA when I stand across the cage against Bigfoot, who had just beat Fedor. What have I got myself into this time? Cormier apareció en la semifinal del torneo como sustituto y con casi 20 centímetros de desventaja, noqueó a Silva en el primer round y sorprendió al mundo de las MMA. Cormier había estado asustado de entrar al torneo y ahora estaba en la final contra el favorito Josh Barnett. El 19 de mayo del 2012, Cormier se consolidó como una amenaza real en las MMA. Dominó a Josh Barnett por 5 rounds para ganar un torneo en el que ni siquiera había sido considerado para participar, por ser demasiado nuevo en el deporte. El 2013 llegó y la UFC compró a Strikeforce, convirtiéndose en la indiscutida promotora más importante de MMA del mundo. Cormier y decenas de peleadores pasaron a formar parte de la UFC, y en abril del 2013, Daniel debutaría en la compañía contra el ex campeón mundial de peso completo, Frank Mir. Daniel lo dominó por completo y se perfiló como uno de los mejores contendientes en la categoría de peso completo. Su siguiente rival sería el veterano Roy Nelson, a quien Daniel nuevamente dominó sin complicaciones. Cormier estaba a las puertas de una oportunidad por el título, pero extrañamente era una oportunidad que Daniel no quería. En la misma cartelera de su pelea contra Nelson, su amigo y compañero de equipo Caín Velázquez defendería su cinturón de peso completo y se consolidaría como uno de los mejores campeones de la historia de la división. Si Daniel quería el cinturón, tenía que enfrentar a su amigo y mentor, y Cormier no estaba dispuesto a hacer eso. And also, I appreciate what Kane did for me when I stepped into this gym. He immediately walked over to me, gave me a hug, "What's up, DC?" and started working towards me getting better. Never viewed me as anything more than a guy to train together and get better together. And because of that, I don't want to raise my hand to hurt Cain Velasquez in any way, shape, or form. No. Su lealtad hacia su compañero lo hizo abandonar la división en la que estaba invicto y en la que más cómodo se sentía. Eligió bajar de peso hasta 205 libras, la división de peso semicompleto, una división con un límite de peso menor al que le causó un fallo de riñón en las Olimpiadas. La división de peso semicompleto era dominada por tal vez el peleador más talentoso del deporte, el campeón más joven en la historia de la UFC, el dominante Jon Jones. Después de un par de victorias en la división, Cormier tenía que vencer al mejor peleador de toda la UFC para alcanzar el cinturón. Un intercambio de palabras en los vestidores en un evento previo dio origen a una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte. Jones dijo bromeando que seguramente podría derribar a Cormier a pesar de que este era un exatleta olímpico de lucha. Cormier no tomó los comentarios a la ligera y los intercambios de palabras empezaron. You're the fucking scum of the earth. You are a terrible human being, but you can sure turn it on, huh? Thank you. Cuando los ánimos estaban encendidos, vino un careo en una conferencia de prensa en el que las cosas se salieron de control. Finalmente, después de mucha anticipación, la pelea llegó el 3 de enero de 2015. Dos peleadores virtualmente invictos se enfrentaban por el campeonato mundial. Daniel Cormier tenía un récord de 15 victorias y 0 derrotas, y aún con poco tiempo en el deporte, ya era uno de los mejores peleadores del mundo. Pero esto no era suficiente para quitarle el cinturón al mejor peleador libra por libra de la UFC. Cormier perdió por decisión 4 rounds a 1, y con eso su récord invicto y su oportunidad de ser campeón se fueron. Cormier parecía destinado a ser el segundo mejor peleador de peso completo y de peso semicompleto
sin lograr tocar el cinturón, pero una irresponsabilidad del campeón le dio otra oportunidad por el título. Poco después de su pelea, Jon Jones chocó en estado de ebriedad, lastimando a una persona y huyendo de la escena. Esto provocó que la UFC lo suspendiera y le quitara el cinturón. Con el cinturón vacante, se organizó una pelea entre Anthony Rumble Johnson y Daniel Cormier para definir al campeón provisional durante la suspensión de Jones. Johnson era uno de los mejores y más poderosos boxeadores de la compañía, pero Daniel una vez más demostró estar un escalón arriba de la mayoría de la competencia, acabando a Johnson en el tercer round por sumisión y ganando el título en mayo del 2015. Cormier por fin lo había logrado. Esta vez no solo se había quedado cerca, esta vez era campeón mundial, pero su entrevista en el octágono lo dijo todo. Jon Jones, get your shit together, I'm waiting for you. Su título estaba manchado, tenía la sombra de Jones encima y no podía sentirse como un campeonato real hasta que lo venciera. Y esta era la meta que obsesionaba a Daniel: vencer a Jones y ser indiscutidamente el mejor del mundo. Cormier logró retener el cinturón hasta que la suspensión de Jones terminó y los peleadores fueron programados para enfrentarse en UFC 200, un evento gigante, lleno de estrellas, pero encabezado por los mejores. La semana de la pelea llegó y con ella apareció nuevamente la polémica que rodea la historia de Cormier contra Jones. Jon Jones dio positivo por una sustancia prohibida, y por esto la pelea fue cancelada y pospuesta una vez más. Las imágenes detrás de vestidores mostraban a Daniel devastado al escuchar las noticias de la cancelación de la pelea que llevaba tanto esperando. Incluso se ofreció a firmar un acuerdo para dejar a su oponente pelear, aún habiendo roto la política antidopaje. La leyenda Anderson Silva rescató el evento de último minuto y enfrentó a Cormier por el cinturón. Daniel lo dominó sin problemas y retuvo el cinturón, pero la victoria tuvo un sabor agridulce. Su cinturón seguía sin estar limpio de la sombra de Jon Jones. Jones fue nuevamente suspendido por un año y Daniel volvió a comprobar su dominio sobre la división, derrotando por segunda vez a Anthony Rumble Johnson y reteniendo el cinturón hasta el nuevo regreso de Jones. Cormier contra Jones fue nuevamente programado para julio del 2017 en UFC 214, y como de costumbre, la previa de la pelea fue extremadamente intensa. But I'm telling you right now, this is my life and I'm willing to die to beat you. Be prepared to do that. El 29 de julio de 2017, la pelea que Cormier y el mundo llevaba esperando por años, al fin llegó. Era la pelea más importante de la vida de ambos peleadores, la pelea por saber quién realmente había sido el rey de la división de peso semicompleto, del 2015 al 2017. ¿Era el atleta con el cinturón que lo había defendido 4 veces en esos años? ¿O era el campeón suspendido que jamás en su carrera había perdido el cinturón? Después de un primer y segundo round muy competitivos, en los que los jueces tenían la pelea empatada, vino el fatídico tercer round. Una patada de pierna izquierda de Jones contactó limpia contra la cabeza de Cormier. Daniel se tambaleó y Jones estaba encima de él en segundos. Con una increíble habilidad de finalización, Jones tomó el único momento de claro dominio que tuvo en el combate y lo convirtió en una victoria. El referee detuvo el combate con Daniel noqueado en el suelo. Jones recuperó el cinturón y aparentemente comprobó haber sido el campeón real durante todo el periodo de su ausencia. Daniel Cormier estaba devastado y su entrevista al final del combate conmovió al mundo del deporte. Daniel, give us your thoughts right now. I don't know, man. I thought the fight was going well. I don't even know what happened. It's like I got kicked in the head. Oh, man, I'm so disappointed. Daniel se había quedado corto una vez más. Corto como en la universidad contra Kyle Sanderson. Corto como en las Olimpiadas al fallarle el riñón. Corto como la vez pasada contra Jones. Daniel tenía 38 años. La fecha de su inminente retiro se acercaba y parecía destinado a siempre estar a un paso de sus sueños. Siempre segundo lugar. Siempre quedándose corto. Cuando todo parecía perdido para Daniel, apareció una noticia que sacudió al mundo de las MMA. Jon Jones y su fijación por deshacer su propia carrera volvían a aparecer. El conflictivo campeón dio positivo por el esteroide Turinabol en una prueba de orina del mismo día de la pelea. El reportero que le dio la noticia a Cormier reportó que Daniel le gritó que se callara al escuchar la noticia y le colgó el teléfono sin dejarlo terminar de hablar.
Una vez más, la duda sobre el verdadero campeón de la división durante esos años aparecía. Por un lado, Jones había vencido a Cormier 2 veces. Por otro lado, no se sabe si su triunfal regreso hubiera sido posible sin ayuda de sustancias ilegales. Jones fue suspendido por tercera vez, la pelea fue declarada inválida y se le devolvió el cinturón a Cormier. Cormier una vez más tuvo la difícil tarea de ser llamado campeón después de una derrota, de tener el cinturón pero no sentirse como el mejor. En enero del 2018, Daniel defendió su cinturón cómodamente frente al peligroso Volkan Oezdemir, para ganar su quinta pelea de campeonato en 3 años y dejar claro que fuera de Jon Jones, nadie en la división estaba a su altura. En esa misma cartelera, el campeón de peso completo Stipe Miocic derrotaría a Francis Ngannou y se convertiría en el primer campeón de peso completo de la UFC en defender su cinturón 3 veces seguidas. Stipe Miocic y Daniel Cormier habían dominado cómodamente esa noche. El dominio de ambos peleadores en su división llevó a los aficionados a preguntarse qué pasaría si se enfrentaran. ¿Qué pasaría si Daniel Cormier volviera a la división de peso completo, en la que nunca perdió una pelea, a la división en la que se sentía más cómodo y de la que solo se fue por su amistad con Caín Velázquez? Con Caín inactivo en la división, Daniel tenía el terreno libre para subir a peso completo y pelear por el cinturón. Esto abrió la puerta a la pelea más importante de la vida de Cormier, una oportunidad más para alcanzar un campeonato mundial y esta vez no dejar dudas sobre su merecimiento. El 7 de julio del 2018, un año después de su devastadora derrota contra Jones, Daniel Cormier tenía la oportunidad de ser el segundo doble campeón simultáneo de la historia de la UFC, pero enfrente tenía el campeón de peso completo más dominante de la historia de la compañía, con 6 victorias consecutivas y 3 defensas de título seguidas. La pelea empezó con el campeón conectando más y con Cormier ligeramente defensivo. Rumbo al final del primer round, Daniel empezó a atacar más con cierto éxito, pero sin hacer mucho daño. Y entonces, de la nada, apareció el golpe que cambiaría la historia de Cormier y lo colocaría como uno de los mejores de la historia. Saliendo del clinch, Cormier conectó un gancho derecho sorpresivo al mentón del campeón, que lo noqueó casi inmediatamente. El referee detuvo la pelea y Daniel levantó los brazos con la misma expresión de sorpresa que tenía todo el estadio. Un año después de una devastadora derrota contra el dominante campeón y sus esteroides, Daniel Cormier era campeón. Esta vez no estuvo cerca, esta vez no había peros, esta vez era indiscutible. I was a heavyweight for a long time, and I loved the division. I never knew what I could become, but tonight I got the answer. I am 39 years old, and I've been second a lot of times, but today I finally accomplished everything. From crying in this very same octagon last year, almost a year to the day, to becoming the UFC heavyweight champion. En julio del 2017, Daniel Cormier estaba llorando frente al mundo, decepcionado y derrotado. En julio de 2018, estaba en la cima del mundo, como doble campeón indiscutido, un campeón limpio, que había trabajado toda su vida por este momento. Este momento trajo justicia a la carrera de Cormier. Ya no era solo un gran peleador que se había quedado siempre cerca, ahora era un futuro miembro del Salón de la Fama, un campeón ejemplar, uno de los mejores de la historia. Volvió a la división que había dejado por lealtad y terminó lo que había dejado pendiente desde 2013. Durante su carrera, Cormier tuvo que lidiar con el mejor peso completo y el mejor peso semicompleto de la historia de la UFC, y aún así sostuvo ambos cinturones. Fue casi perfecto durante 11 años de carrera, e injustamente estuvo a punto de retirarse sin un campeonato indiscutible. Daniel peleó 2 veces más en el siguiente año. Una victoria ante Derek Lewis, que lo convirtió en el primer campeón en defender sus 2 cinturones, y una derrota en la revancha ante Stipe Miocic, que es lo único que lo mantiene en el deporte hasta la fecha. Tiene 41 años y ha querido retirarse desde el 2019. Únicamente ha continuado en el deporte para tener su revancha contra el campeón, para salir del deporte con una última hazaña. Agosto del 2020 representa el final de la carrera de Daniel Cormier. Sin importar el resultado de la pelea, Cormier será recordado como uno de los mejores peleadores que se han visto. Pasará a la historia como un campeón que se repuso a una infinidad de adversidades y salió adelante. Tantas cosas en la carrera de Daniel Cormier pueden parecer injustas. Perder a sus seres queridos en accidentes increíbles,
quedarse corto de cada una de sus metas deportivas, perder dolorosamente ante un campeón 8 años más joven ayudado por esteroides, ser llamado un campeón falso durante años por los aficionados. Pero el 7 de julio de 2018 lo cambió todo. A los 39 años, su perseverancia dio frutos. Tuvo una victoria indiscutible. Tuvo una familia completa viéndolo triunfar. Tuvo 2 campeonatos mundiales. Tuvo el reconocimiento que se merecía. Tuvo justicia.